Hola, somos el equipo de Leonardo y Vicente, y vamos a exponer sobre todo lo que observamos dentro de la clase de morfología hasta ahorita. Y vamos a empezar viendo primero las etapas en sí de la historia del español. Empezamos por la primera etapa, que es del latín vulgar, que durante el Imperio Romano se hablaba latín, pero no el latín culto de esos de los libros, sino el latín vulgar, que era básicamente pues un idioma más de pueblo, ¿no? Ese latín pues básicamente era la base de lo que después se convertiría en pues las lenguas romances como el español, el francés, italiano, portugués, todos esos idiomas que tienen una, medio variante, ¿no? Del latín. Después vino el romance hispánico, que con la caída después del Imperio Romano, el latín se fue transformando en dialectos, que pues en la península ibérica nació el romance hispánico, que fue pues también una etapa de transición entre ese latín que estábamos ahorita viendo y este latín ahora un poco más claro, ¿no? Porque ya se estructuraban más bien las palabras dentro de ahí y se acercaba un poco más al español actual, de cierta parte, ¿no? Y luego pasamos por el castellano medieval, que pues aquí es donde realmente empieza pues el español a tomar forma. Pues en esta etapa ya se escribía lo que pues reconocemos como un castellano antiguo, ¿no? De cierta parte, y también tenemos de que autores para reclamar ese castellano viejo, ¿no? Luego después tenemos el español pues moderno, que con la publicación de la gramática de Nebrija en 1492 y la expansión del Imperio Español, pues el castellano se volvió y se unificó más que nada y se extendió a pues América en sí, ¿no? Y luego ya de eso tenemos el español de ahorita, que pues es el español que hablamos hoy, pues tiene todas sus variantes, ¿no? En diferentes partes del mundo, como España, pues Argentina y esos lugares, ¿no? También en México tenemos distintas variantes aquí del español. Muchos idiomas, la verdad. Entonces comencemos con la morfología. Primero vamos a ver qué significa la morfología como palabra, y esta proviene del griego mor y de la palabra logia. La primera significa forma y la segunda refiere al estudio, la logia. Por lo tanto, la etimología de morfología significa el estudio de la forma. Así, en la lingüística o en las partes en las que utilizamos de nuestro tema, se utiliza y se estudia la estructura de las palabras y cómo se forman a partir de las unidades mínimas, que son los morfemas. Ahora, aparte de lo que significa la morfología como la palabra, veremos lo que estudia, que es toda la estructura interna de las palabras para definir y clasificar sus unidades, las variantes de las palabras, que es la morfología lexiva, y la formación de nuevas palabras, la morfología derivativa y de composición. La palabra morfología realmente fue introducida cerca del siglo XIX y pues originalmente se trataba simplemente de la forma de las palabras, aunque su aceptación más moderna estudia fenómenos más complejos de la forma en sí. Ahí está la estructura de las palabras y partes de las palabras, tales como el tema, la palabra raíz, prefijos y sufijos. La morfología también se ocupa de las partes de la oración, la entonación y el acento prosódico, así como el modo en el que el contexto lingüístico puede cambiar la pronunciación y el significado de la palabra. La morfología difiere de la tipología morfológica, que es la clasificación de las lenguas basadas en sus características morfológicas, y de la lexología, que es el estudio de las palabras y cómo conforman el vocabulario y la lengua. Ahora pasaremos con lo que es el lexema o la raíz. Es el morfema o parte de una palabra que lleva el significado referencial, es decir, aporta una palabra, una idea o un concepto interpretable fácilmente por los hablantes. Eso es lo que distingue de otros morfemas gramaticales abstractos o granemas cuyo significado es más difícil de expresar para sus hablantes. Ahora veremos la clasificación de los lexemas. Veremos el independiente. Es aquel que no va junto a otro monema, por ejemplo, azul, árbol, leche, aunque algunos lingüistas insisten de todos modos en que estas palabras también tienen un sufijo vacío o un sufijo en algunos casos.
Ejemplos más claros del lexema sin afijos son las preposiciones en español como, para y con, y las conjunciones como y que, y los números de 2 y 5. Por ejemplo, panadería. El lexema de panadería es pan. Los dependientes. Es aquel que va necesariamente en otro monema. La primera parte de las siguientes palabras es el lexema. Pato, amar, caligrafía y cama. Y ahora reconoceremos el lexema en una palabra. En muchas lenguas, dada una familia de palabras, es posible reconocer el lexema común debido a que es una palabra invariable de la palabra, por lo tanto no cambia, o su cambio es muy ligero. Por ejemplo, en el español, pelo, peluca, pelaje, peluquero, pelusa. En ocasiones algunas palabras parecieran contener el mismo lexema, sin embargo es preciso comprobar si se aporta el mismo significado a la palabra con el que trata de relacionarse. De lo contrario, estaríamos frente a lexemas distintos. Por ejemplo, pelo, cabello de la cabeza humana. Peligro, riesgo o contingencia inminente de que algo suceda mal. Pelo y peligro no comparten el mismo lexema. Y ahora por último, veremos qué es la prefijación y sufijación. Son procesos derivados que toman para formar las palabras al añadir un prefijo antes de una palabra base o un sufijo después de ella. Los prefijos como des en deshacer no suelen cambiar la categoría gramatical de la palabra, mientras que los sufijos como men, como, mente, felizmente, sí pueden modificarla, como al transformar un sustantivo en un adjetivo o viceversa. La prefijación, ¿qué es? Es el proceso de añadir un prefijo, morfema que va al principio a una palabra existente, la palabra base, para crear una nueva. Aquí tenemos algunos ejemplos, como anti más social es antisocial, sub más marino es submarino, y re más leer es releer. ¿Y la sufijación qué es? Es el proceso de añadir un sufijo, morfema que va al final, una palabra base para tomar una nueva palabra. Ejemplos, como flor más cero, florero, carne más cero, carnicero, feliz más mente, felizmente. Hay que tener en cuenta algunos puntos clave, como la base léxica en la raíz de la palabra a la que se añade el sufijo o el prefijo. Los morfemas, los prefijos o sufijos son morfemas unidades mínimas de su significado. Y la variedad de significados. Los prefijos pueden indicar negación, repetición, intensidad, mientras que los sufijos pueden añadir grado, intensidad o cambiar la categoría gramatical. Y aquí en fuera, este es el tema que hemos tenido que tratar sobre la morfología de sus conceptos, aparte de la raíz y el lexema, y el proceso de formación en las palabras. Vamos a tomar como la descomposición de una palabra, la palabra desgraciadamente. Vamos a descomponerla en sí por su raíz, su prefijo y sus dos sufijos derivativos. Tenemos primero pues, la raíz que es de gracia, el prefijo que es des, el sufijo derivativo, el primero sufijo es ada y el otro sufijo derivativo es mente. Así que ya combinando esas cuatro pues, formamos la palabra, ¿no? Luego por otro lado tenemos también la variación del morfema según la categoría gramatical, que tenemos por ejemplo la palabra amor, que sirve como sustantivo pues del amor de raíz, y el otro que, bueno, si le sumamos también es un morfema flexivo de sustantivo, así que sería pues toda una combinación, ¿no? Ahí también como verbo amar tenemos ahí también la raíz, que es también tenemos un morfema verbal ahí que es el ar, ¿no? Al final. Son el mismo lexema, pero son diferentes morfemas, ¿no? Según la función que utilices, ¿no? La palabra.